Que el Señor te llene de bendiciones. Bienvenido o bienvenida a Conociendo al Salvador, nuestra cita para reflexionar en lo que nos tienen que decir del Señor Jesucristo las Sagradas Escrituras. Todo con el fin de relacionarnos con Él de una manera estrecha. Soy su facilitador, Julio César Labrador. Y como siempre, me lleno de gozo inefable al tener el privilegio de entregarles hoy un análisis titulado El Salvador Glorificado. Déjenme recordar en términos generales lo que en los dos últimos episodios hemos considerado. En primer lugar, vimos algunas cosas que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento muestran de la segunda persona de la deidad, tanto antes de su encarnación como después de su nacimiento en Belén. Hoy queremos tener la perspectiva bíblica de nuestro Señor más allá de la resurrección y la ascensión. Antes de que entremos en materia, les recuerdo nuestro método simple. Preguntas que encuentran su respuesta en la Biblia. Y la primera de ellas es: ¿cómo partió Jesús de este mundo? Hasta ahora sabemos que Él siguió siendo Dios cuando se convirtió en ser humano. También que después de su muerte en la cruz, resucitó de los muertos. Aunque el Señor no fue el primer resucitado, la suya fue una resurrección muy particular. Pensemos, por ejemplo, en Lázaro de Betania. Él fue resucitado por el Señor mismo después de 4 días en el sepulcro. Sin embargo, luego de vivir por algún tiempo más, este hombre envejeció y murió. Pero con Jesús no pasó así. Miremos en primera instancia lo que nos dice Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Como se puede ver, la Biblia no dice que el Salvador siguió viviendo en este mundo después de la resurrección. Con claridad nos indica que ascendió al cielo y allí estará hasta que regrese de nuevo a este planeta. Eso implica algunas cosas, como por ejemplo, que allí no se envejece, ni muere, ni padece de ningún tipo de debilidades que nosotros tenemos, tales como hambre, sed, dolor físico, cansancio, etc. Al contrario, posee una naturaleza humana glorificada, que es la única manera que tenemos para estar en la presencia misma de nuestro Dios. La segunda pregunta es: ¿qué implica la glorificación del Señor? En un episodio anterior leímos Juan 17:5 para demostrar que el Salvador era consciente de su preexistencia. Pues ese mismo versículo nos da nociones de su estado glorificado. Leamos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como podemos observar, el Señor ya había experimentado ese estado glorioso antes de su encarnación, cuando en compañía del Padre resplandecía en santidad y grandeza. En este versículo nuestro Redentor le pide volver a esa misma condición, solo que ahora Él tenía que conservar su naturaleza humana. En otras palabras, así como en esta tierra Jesucristo seguía siendo Dios, aunque se había encarnado como hombre, tras su regreso al cielo, Él continuaría siendo hombre, aunque su divinidad sea la que refulja en resplandor y gloria. Por lo tanto, su glorificación implicaba, en su caso, regresar a la condición de su divinidad que originalmente tenía, con el agregado de llevar con él su humanidad adquirida tras la encarnación. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia de la posición del Señor Jesús en el cielo? Vamos a revisar lo que posiblemente es el primer testimonio al respecto.
Se encuentra en ocasión del discurso de Esteban, quien tras esa declaración moriría como el primer mártir cristiano. Te invito a leer lo que él describe en Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí, a Esteban se le permite contemplar una visión del cielo en donde percibe la gloria del Altísimo y ve además a quien él identifica como el Hijo del Hombre sentado al lado derecho de Dios. Obviamente, el acontecimiento sucede después de la ascensión de la que leímos 6 capítulos atrás hace un instante. El título Hijo del Hombre fue el único que el Señor Jesús se dio a sí mismo. Por lo tanto, para los lectores iniciales del libro de Hechos, la referencia es sumamente clara. Aquí, simplemente se nos dice que el Salvador está en el cielo al lado de Dios. Esa ubicación es de suma importancia, ya que lo pone como parte de la deidad, ya que esa cercanía no le es dada a ninguna criatura. Por otro lado, describir al Señor como el Hijo del Hombre indica que su apariencia física conserva la humanidad que adquirió por su encarnación en el vientre de María. Ahora, otra pregunta. ¿Hay indicios en la Biblia que describan algún aspecto de la apariencia del Señor allá en el cielo? Claro que los hay. Solo que la palabra de Dios no está interesada tanto en esa descripción como en lo que su obra en el cielo reporta en beneficio de nuestra salvación. Pero podemos ver algunos destellos que la Biblia nos da al respecto. En primer lugar, leamos el relato que hace el apóstol Pablo de su conversión en Hechos capítulo 26, versículos 12 al 15. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En esta declaración leemos que Saulo de Tarso, quien posteriormente fue conocido como el apóstol Pablo, ve una luz celestial más resplandeciente que el mismo sol del mediodía y escucha la voz del Señor Jesucristo. Aunque no se nos dice que lo vio, sí contempló el fulgor de su gloria, lo que indica que el Señor está rodeado de una luz supremamente brillante. Por otra parte, el mismo Pablo asegura que por revelación de Cristo mismo, él aprendió todo lo que conocía del Evangelio. Mira cómo lo relata en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues sin duda, en estas revelaciones, tuvo que haber escuchado la voz del Señor que en ocasión de su segunda venida levantará a los muertos. Así la describe él en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se nos dice que esa voz es como la del general de los ejércitos celestiales, representado por el título de arcángel y que al parecer es similar o está acompañada por el sonido de una trompeta. Es tan poderosa esa voz que a su orden los muertos volverán a la vida. Algo muy similar a lo que en la creación sucedía cuando Dios hablaba y las cosas en obediencia venían a la existencia. Por otro lado, en Tito 2:13, Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Pablo no solo habla de la voz del Salvador, sino también de su venida caracterizada por ser gloriosa. La expresión gloriosa puede estar describiendo al mismo tiempo tanto la majestad del evento, lo glorioso del regreso del Señor, como el brillo o resplandor de su presencia. Por su parte, el apóstol Pedro habla de la segunda venida de Cristo basándose en un hecho del que fue testigo estando nuestro Salvador todavía en esta tierra, la transfiguración. Con base en ella, el discípulo afirma en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Como ya dije, para Pedro la majestad que tendrá Cristo en su venida será como la que contempló en aquella ocasión. Un relato de ella está descrito en Mateo capítulo 17 versículos 1 y 2 y allí nos habla que el aspecto del Señor cambió o se transfiguró. Mira cómo dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así que el poder y la majestad que tendrá el Señor en su venida está asociada con el brillo de su rostro y el resplandor que lo viste. Jesús en el cielo es resplandeciente de pies a cabeza, siendo su semblante un emisor inigualable de luz. Pero quizás la descripción más completa del Señor glorificado la hace el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículos 10 y 12 al 16. Yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, resplandeciente, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El resplandor y la voz tronante que describe Pablo son ratificados en el relato de Juan, pero sus detalles son aún más asombrosos. Su ropa larga, su cinto de oro, sus cabellos blancos, sus ojos resplandecientes, sus pies refulgentes y su rostro como el sol en toda su fuerza. Todo esto no corresponde a un ser humano común. De quien se está hablando es de un ser sublime que, aunque sigue siendo hombre, también es divino. Ante su divinidad, los seres celestiales se postran y adoran, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si así es el Señor en el cielo, ¿conservará esa apariencia cuando vuelva a este mundo? Bueno, Pedro ya nos anticipó algo al respecto.
Pero Apocalipsis hace una descripción simbólica de lo que será el regreso de Jesús y deja ver que continuará teniendo ese estado glorificado. Leamos juntos el capítulo 19 de Apocalipsis, versos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El título Verbo de Dios es una referencia directa a Juan capítulo 1, versículo 1, el Cristo preencarnado, pero también se lo describe con figura humana y enorme dignidad. Su ropa teñida en sangre hace referencia a su sacrificio llevado a cabo en su estado de ser humano encarnado. Y su título, Rey de Reyes y Señor de Señores, es una alusión a su regreso triunfante a la tierra como soberano de ella, cuando se cumplirán todas las menciones mesiánicas que lo declaran como gran conquistador. En medio de todo eso, se lo muestra regio, refulgente, poderoso y vencedor. Es humano, pero al mismo tiempo tiene una gloria divina que en la tierra solo se pudo vislumbrar tímidamente en la transfiguración. ¿Hay alguna referencia a eso en el Antiguo Testamento? Claro que sí, y bastante hermosa. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14, hay una descripción maravillosa. Miremosla juntos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Si ves con cuidado, esta es una descripción de la sala de gobierno del universo, donde se han puesto tronos, en plural. Uno de ellos es para el anciano de días, y el otro para el que es semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué hace alguien parecido a un ser humano en el cielo? Además, ese título, Hijo de Hombre, ya nos resulta claro a nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ya se está anticipando que un ser humano se sentará en la sala del trono del universo junto a la primera persona de la deidad. Eso solo puede ser posible si ese ser humano es la encarnación de un ser divino. Pero entonces surgirá la pregunta: después de que el pecado se termine y Jesús reine como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿se liberará de su humanidad? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Una referencia bíblica sugiere que la conservará por siempre. Léela conmigo en Zacarías capítulo 3, versículo 16. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Es claro que la pregunta se hace con referencia a las marcas de la crucifixión, y que es hecha por alguien que no está al tanto de los acontecimientos que las produjeron, como si se tratara de un ser que llegó a la existencia después de que sucediera el sacrificio de Cristo y la redención de la humanidad. En ese escenario, el Señor le responde de una manera increíblemente amable.
Pero lo que más nos hace pensar es el hecho de que en alguna edad de la eternidad futura, el Salvador todavía estará conservando su humanidad y las marcas en sus manos son evidencia de eso. Resumamos lo que hoy hemos extraído de las Escrituras. Cuando el Señor partió de este mundo al cielo, lo hizo con su humanidad. Sin embargo, allí está rodeado de una gloria o resplandor real. Él sigue allí, y de eso atestiguaron Esteban, Pablo y Juan, entre otros. Su apariencia es sublime, poderosa e imponente. Y cuando regrese a la tierra por su pueblo, al mando de su voz tronante, los muertos resucitarán. De todo esto, lo más impactante es que el Salvador conservará su condición divino-humana por la eternidad. Nuestro Señor seguirá teniendo el título de Dios porque es una persona divina, es creador y dueño de todo cuanto existe, pero también conservará su calidad de hombre para que por toda la eternidad se mantenga unido a la humanidad de manera especial. La única razón para esto es su amor por una raza que, aunque le dio la espalda, jamás el Señor ha dejado de amar. El solo hecho de que se haya encarnado es un verdadero sacrificio. Morir para redimirnos está más allá de lo admirable. Pero que conserve su condición humana de manera eterna para estar más unido a nosotros no es concebible por una mente como la nuestra. ¿No crees que semejante manifestación de amor es suficiente para tomar la decisión de entregarnos al Señor de una manera que corresponda a lo que Él ya hizo por nosotros? Pues bien, tener información solo es importante por lo que podamos hacer con ella. Ahora que sabemos esto del Salvador, haríamos bien en tener la relación todavía más especial de lo que nosotros podamos hacer con Él. ¿Qué tal si le dices algo como esto? Señor, entiendo que tu compromiso conmigo y con la humanidad es indisoluble. Yo quiero saber qué hacer para corresponderte debidamente. Si ese es tu sentir, estoy seguro de que el Señor te mostrará el camino que debes seguir. De mi parte, le pediré a Dios para que todos los que vean este acercamiento bíblico que hoy hemos tenido sean guiados por Él. Ahora solo me resta despedirme. Un abrazo sincero y en el próximo episodio seguiremos conociendo al Salvador. Que el Señor te bendiga.